Hola, soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos a la temporada 1. En esta estaremos hablando sobre qué es la fantasía desde distintos puntos de vista. Hoy conversaremos sobre las categorías que Farah Mendlesohn propone para distinguir entre los distintos tipos de fantasía y la construcción de sus subgéneros. Farah Mendlesohn nació en Manchester el 27 de julio de 1968. Entre otras cosas, ha sido profesora universitaria en diversas áreas, incluyendo la literatura fantástica y de ciencia ficción, temas que han sido parte de su carrera desde el principio. Además, ha sido escritora y autora de distintos libros que giran en torno al estudio de la literatura fantástica y de ciencia ficción, y su trabajo ha sido reconocido en múltiples ocasiones con premios como el Hugo por The Cambridge Companion to Science Fiction en 2005 y el BSFA por el mejor libro de no ficción por Rhetorics of Fantasy en 2009, el cual también fue nominado al premio Hugo y es el libro del cual hablaremos hoy. Retórica de la fantasía fue publicado en el 2008. En él, la autora propone un estudio de la literatura fantástica que rastree las distintas formas en las que el lenguaje es utilizado para escribir obras de fantasía, es decir, las estrategias retóricas. Sí, pero creo que hay que explicar mejor eso de estrategias retóricas. La retórica es, no voy a decir la ciencia, pero sí es como lo que estudia esas técnicas y esos procedimientos que se utilizan en el lenguaje para crear ciertos tipos de discursos. Entonces después es distinto escribirse una novela de fantasía, escribirse un ensayo para una clase en la universidad o un artículo para un periódico. Entonces lo que hace la retórica es estudiar esas formas en las que el lenguaje es distinto en cada tipo de texto y cómo se lo utiliza para generar efectos distintos e impresiones distintas en el lector, porque pues como ya dije, no es lo mismo escribirse una crónica periodística a escribirse una novela de fantasía. Entonces, el uso del lenguaje que diferencia a cada tipo de texto. Entonces, partiendo de lo que dijo Lau, el interés de la autora, más allá de definir el género, es como definir a partir de las 4 categorías que ella propone, estructura de este. Y para eso hay 4 categorías que ella plantea, y hoy vamos a hablar de las 2 primeras, que son Portal Quest y Immersive. Entonces, fantasía de portal nos habla de todas las obras que están escritas, que inician en el mundo real, en el mundo que todos conocemos, y hay un portal que debemos cruzar para llegar a lo fantástico. Es decir, lo fantástico está al otro lado y es necesario ese cruce para poder llegar a eso. Y algo importante es que somos los humanos los que cruzamos ese portal, no la magia. En eso, antes de que sea el ejemplo, María, como que es muy importante esa distinción entre mundo primario y mundo secundario, por decirlo de algún modo, como el mundo primario es como nuestra realidad, ¿no? La que todos los seres humanos compartimos, como ese mundo normal en el que no hay magia, y uno pasa luego a ese mundo secundario, y eso es importante esa distinción porque el personaje se reconoce por lo general como un extranjero, ¿no? Como que va conociendo y va sintiéndose como más en casa y más a gusto, lo que sea, pero pues entra como extranjero, por decirlo de algún modo, y lo reconocen y se reconoce de esa manera, y eso siempre lo marca, porque no nació en ese mundo, sino que viene de otro, ¿no? Lo que ella también pues trae como toda una, no sé, maleta contextual y cultural y todo ahí detrás, ¿no? Entonces sí, como que sea ese encuentro de también de entre un mundo primario y un mundo secundario, entre un mundo, podríamos llamar normal, con otro, pues ya mágico. Sí, de acuerdo. Y eso es importante porque también, la autora dice que están alejados de la magia o si la conocen en su mundo real es algo muy, pues, imposible, que no se ve como cercano para ellos. Vamos a poner como ejemplo de esta categoría las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. Y vemos que los Pevensie están pues escapando de la guerra, llegan a la casa del profesor y es allá donde Lucy encuentra un armario que sirve de portal para llegar a Narnia. Los que han leído El sobrino del mago sabrán que ese armario pues fue construido con la madera de un árbol que el profesor Diggory sembró a partir de ¿cómo se llama eso, Lau? La cosita de la manzana. Una pepa, un
No me acuerdo, ay, sí, eso tiene un nombre. Sí, Uy, no, pero bueno, los de la manzana. Las semillas, literal. el tronco, ¿no es el tronco? No sé. Ah, creo que sí. Bueno, el caso es que él estaba en Narnia, cogió una manzana, llegó al mundo, a su mundo con la manzana, la siembra en su jardín y pues de ahí creció este árbol y con ese fue que hizo el armario. Entonces, este armario le sirvió de portal a Lucy y los que hemos leído el libro o hemos visto la película sabemos pues que ella estaba completamente alejada, o sea, su mundo, un mundo real, muy real para todos nosotros, experiencias muy comunes y llega a Narnia, pues donde se encuentra con un mundo completamente desconocido. Y al llegar, digamos que se encuentra con la primera figura que hace como de guía, que le dice, bueno, tú estás en Narnia y la contextualiza un poco. Eso también es muy importante en esta categoría, la figura del guía. Siempre que entramos a estos nuevos mundos, hay un guía que puede ser pues un fauno, un mago, un La señora profesor, del pueblo. uh-huh, que literal es el que le da como esa introducción al personaje a este nuevo mundo, se lo presenta y al mismo tiempo se lo presenta al personaje, nos lo está presentando a nosotros los lectores. Sí, y también como en ese proceso de averiguar cómo es ese mundo, aparte de que se viaja, ¿no? Por lo general, en la fantasía portal, como es portal y búsqueda y como misión, como aventura, siempre está ese viaje por la Tierra, por la Tierra fantástica. Entonces nosotros vamos conociendo a medida que vamos viajando, pero también porque preguntamos, o sea, porque el personaje pregunta. No dice entonces, sí, no sé, ¿por qué se llaman alguien? Pues creo que eso no pasó, ¿no? Pero pues, Aslan, por ejemplo. Y entonces, pues a uno los animales y el fauno y las driadas y todo eso le dicen como, no, pues Aslan es tal y tal. Entonces, eso no solo se lo responden al personaje, sino también a nosotros lectores. Sí, de acuerdo. Y algo también muy importante relacionado con eso es que eso que ellos nos están contando a nosotros y al personaje es algo que no se debate. O sea, a ti te dicen Aslan y te dicen la bruja tiene bajo un invierno hace 100 años a Narnia y no es algo que tú cuestiones, sino que lo das por sentado, porque también son mundos que llevan existiendo años, o sea, siglos. Y no es algo que nosotros cuestionemos, simplemente lo aceptamos. Y también porque hay como una relación, como en estos, sí, como que en toda la fantasía, pero en estas cuatro categorías que propone Fara, como que cada una tiene una relación muy concreta con el conocimiento. Entonces, aquí el conocimiento no se debate porque necesitamos que el mundo esté estático y como que el personaje tenga un papel muy concreto a desarrollar en él y no pregunte por ese papel, no se rebele contra ese papel tampoco, por ejemplo, o que las personas de ese mundo secundario tampoco se rebelen, ¿sí? Contra ese personaje que llega. Entonces, en Narnia, ¿no? Los niños tienen una profecía que van a ser, pues van a vencer a la bruja blanca y van a ser los reyes y reinas de Narnia. Y si ellos empezaran como, no, yo, ¿por qué voy a...? O sea, no, ellos como que en parte, obvio, tienen miedo, pero lo aceptan, no se preguntan como, ¿y esa profecía qué? Porque tengo que hacerle caso, ¿no? O sea, no, sino que en cierto sentido se la apropian y la viven, ¿no? Entonces el conocimiento acá es dado, no es cuestionado, eso es lo que se nos da, como decía María, lo aceptamos como tal. Aquí no hay, sino, o sea, aquí como que ese proceso también de hacer historia es un pasado que está allá atrás y que nunca se le pregunta absolutamente nada porque es el pasado único, que no se cambia por nada, que permanece siempre igual y es en ese pasado en el que nos basamos por lo general, pues para realizar nuestras acciones del presente, que no es lo mismo como veremos en la fantasía inmersiva, que ya allá sí podemos preguntarnos, es algo vital. Pero acá también no se pregunta porque el personaje llega a un mundo totalmente nuevo y las preguntas solo tienen esa función de darnoslo a conocer, no de preguntar por qué las cosas son así y no de otro modo. Sí, y algo también interesante es que, bueno, volviendo a nuestro ejemplo de Narnia, los niños al principio, especialmente Susan, como que estaban muy incrédulos de lo que, o sea, de tener que luchar con Aslan, porque pues bueno, ellos venían de un contexto en el que precisamente estaban escapando pues de una guerra. Pero es interesante porque finalmente vemos que hay un destino mayor y bueno, pasa todo lo de Edmund y ellos de alguna forma tienen que ver, o sea, se ven forzados a quedarse ahí, no se pueden ir sin su hermano,
pero cuando ellos ya recuperan a su hermano, ellos ya quieren estar ahí, o sea, ya no piensan en escapar, sino que ya se han vuelto parte de este mundo y ya están como de acuerdo con esta profecía, con lo que va a pasar y deciden luchar, deciden ser parte de esta batalla. Entonces también se puede ir evidenciando como ese proceso, no solamente de aceptación de lo fantástico, pero también de como de madurez, de crecimiento que ellos van experimentando a lo largo de todo pues de toda su estancia en Narnia, también su relación como hermanos, sí, como su forma de estar entre ellos va cambiando drásticamente, o sea, ellos definitivamente no son los mismos al entrar y al salir. Sí, y eso también apoya lo que hablábamos más ahorita sobre el conocimiento, y es que en estos mundos, por lo general, solo hay una única interpretación del mundo. O sea, María y yo en Narnia no podemos pensar distinto, sino que tenemos que estar de acuerdo las dos en cómo, pues hay una bruja, hay que derrotarla y punto. Sí, como se derrota, pues tomando una espada o no sé, o Aslan tiene que morir allá en la mesa de piedra porque no hay de otra. Eso es lo único que se puede hacer. Y eso es interesante también porque entonces ahí como que todo el poder o sea, como de salvación, o sea, como que los personajes mismos, a las criaturas que viven en Narnia, y que son de allá y nacieron allá y toda su familia ha vivido allá, no pueden salvarse tampoco ellas mismas, ¿no? Y eso es bastante curioso porque tiene que venir alguien de afuera a rescatarlas. Que eso pues es muy interesante porque también nos habla como de alguna manera como de esos héroes que vienen a ayudarnos, pero también como a esas formas de, no sé cómo explicarme bien, pero como de colonizar, que es algo que también para Mendelssohn toca como en su texto, y es como, sí, el colonialismo, ¿no? Como porque tiene que venir alguien más de otro lado a, pues básicamente a salvarnos, y no podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Porque dependemos de ese agente externo que es en parte distinto a nosotros y que en parte también puede venir de cierta manera a imponernos sus acciones, ¿no? Sí, y además porque en Narnia literal ellos esperaron 100 años, más de 100 años para que los Pevensie llegaran y ya existía esta profecía de, bueno, cuando los hijos de Adán se sienten en el trono, los malos tiempos habrán terminado. Pero sí, o sea, es como, bueno, ya tenemos la profecía, pero literalmente les tocó esperar pues muchísimo tiempo para que se cumpliera. Y vemos que en los libros, cuando los Pevensie vuelven, también han pasado cientos de años. Entonces sí, es como esta espera indefinida a que se cumpla esa profecía, a que lleguen y nos puedan salvar. Entonces eso sí es un poco problemático porque los personajes, o sea, como autóctonos del mundo mágico, no pueden salvarse, que eso igual es chévere porque también como que en la literatura infantil está esa figura del niño que cuando viaja a lo fantástico como que tiene agencia, como que puede actuar, contrario a lo que podría pasar tal vez en su mundo más normal porque están los adultos y lo controlan, y pues obvio, o sea, si los peones hubieran estado acá y sus papás los ven cogiendo una espada, montándose en un caballo y saliendo a gritar Narnia, pues probablemente les digan como, oye, no, no hagas eso, ¿no? Porque pues yo no soy mamá, pero pues uno se preocupará, ¿no? Como tú que estás haciendo cogiendo una espada. Mientras que en la fantasía ellos sí pueden hacer eso. Y eso también es, pues, curioso porque les da como esos mundos fantásticos, por lo general, dan agencia. Eso también pasa en Alicia en el País de las Maravillas, que es también una de las primerísimas cuentos, novelas de fantasía de Portal, porque Alicia también pasa un portal, y es curioso porque también vemos a Alicia caer por el portal, ¿no? Por el túnel y todo lo que hay ahí. Entonces el portal también es un espacio, porque a veces el portal literalmente es como, o sea, en verdad cruzas la puerta y ya llegas al otro lado y no viste que había en ese camino, pero en estos casos también el portal es un camino, porque Lucy también pasa por entre los abrigos. El portal también es un espacio en el cual se está, un lugar de tránsito. Ujú. Bueno, algo también importante es que en esta fantasía de portal siempre hay un enfrentamiento contra una figura malvada o pues que está como en oposición a la paz de ese mundo. Entonces, por ejemplo, pues acá está la bruja blanca y hay como una negociación o sí, para poderla derrotar. O sea, hay un proceso en el que el héroe, o pues en este caso los hermanos, tienen que luchar con ella. Eso siempre o suele hacer parte del destino que lleva al héroe o a los héroes a ese mundo.
Y la figura del guía, volviendo a eso, ahí es esencial porque es básicamente la que pues le presenta el mundo al personaje o a los personajes, pero también de alguna forma como que lo capacita para poder luchar contra esta figura. Entonces, por ejemplo, vemos también, cuando ya no está el fauno, vemos al castor, que es el que empieza a explicarles todo el tema de la profecía, les habla más del castillo, de lo que la bruja ha hecho, y finalmente pues los lleva con Aslan, que es donde ellos terminan pues su entrenamiento ya literalmente para la guerra, pero también su entrenamiento, diría yo, o su proceso como de crecimiento, cuando ya terminan de aceptar eso y bueno, deciden al final enfrentarse con la bruja. Entonces, pues como vemos aquí hay también una distinción muy clara entre el bien y el mal, y usualmente se lucha contra el mal. Sí, y unido a eso también siempre hay una meta. O sea, uno no entra al portal porque chiche chévere me encontré con un portal y bueno, voy de turista a otro mundo, sino yo tengo que hacer algo en ese lugar. Que yo de pronto llego sin tener ni idea de qué tengo que hacer o de quién soy, porque pues si Lucy y ellos no sabían cómo, ay, voy a ser rey y reina. Pero siempre después se va descubriendo como ese papel que tiene el personaje y esa meta que hay que cumplir como para también poder llegar a cumplir ese papel cabalmente. Y otra cosa también es como estos libros están muy llenos de detalles porque se necesita crear como primero ese mundo muy bien. Entonces como tenemos que conocer hasta la última, no sé, el último pedacito de pasto porque entonces eso nos ayuda a formar una imagen súper mega detallada en nuestra cabeza, pero también porque al ver esos detalles y al verlos como unidos y en construcción, podemos decir como, wow, esto en verdad es como diferente a donde yo vivo, o porque hay una dríade allí en un árbol, o porque el castor me está hablando y pues puede ser un castor muy parecido e idéntico al de mi mundo, pero pues el detalle es que está hablando y que tiene una casa y que la casa tiene como una mesa y sillas y una fogata y tengo esos detalles que construyen también como la vida de ese mundo. Es muy importante porque nos la están describiendo para que nosotros la conozcamos y también entremos con el personaje en ella y podamos adaptarnos a esa vida. Sí, y además porque como es narrado de forma que el lector, es como si el lector estuviera escuchando un relato, como si fuera parte de una audiencia, esos detalles nos ayudan a no perder como esa sensación de maravilla. O sea, nos encontramos primero con este fauno, luego con el castor, luego con Aslan, luego vemos que Aslan es pues que lo mata la bruja, pero luego que resucita, pero sí, como siempre hay detalles, además de los pues que nos ayudan a contextualizar el espacio, esos detalles que nos ayudan a ir recordando lo que tú decías, que estamos en un mundo que a pesar de tener pues animales como los que encontramos acá, es muy distinto y siempre está eso que nos está recordando, estás en otro mundo. O sea, no, como que no pierdas esa sensación de maravilla. Sí, y yo creo que otro punto acá muy, pues que podría ser interesante hablar, es sobre el libro como portal. Y no me refiero a, no sé, creo que en la historia interminable, cuando Bastian pasa a fantasía, es porque en verdad un libro se lo lleva a fantasía. Pero, no, también puede pasar eso, pero me refiero al libro en nuestro mundo normalito, sin magia, como portal para el lector, ¿no? Que nosotros también al abrir ese libro cruzamos ese portal y cuando lo cerramos, de alguna u otra manera cerramos ese portal, es como esa relación entre los libros y nosotros también, de pasar a otros mundos y de, sí, como de vivir otras experiencias. Creo que también se puede hablar de esa manera de los libros, ¿no? Como la literatura en general, como experiencia de mundos, ¿no? De vidas distintas a las nuestras y entonces, en ese sentido, como no solo los libros de literatura fantástica que tienen un portal en ellos o los de inmersión o lo que sea, nos permiten tener otras experiencias, sino que cada libro, siendo, pues, y sus páginas un portal a otra realidad, a otro mundo, a unos personajes, a una forma de vivir, nos permite también tener, por eso valga la redundancia, experiencia de mundo y ampliar como nuestra visión. No sé, María, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo y además, particularmente en esta categoría, teniendo en cuenta el rol del lector.
lo que hablábamos ahorita, que es esa compañía del personaje que entramos básicamente a este portal o a este nuevo mundo. Sí, atravesamos el portal y llegamos a este nuevo mundo con él y vamos conociendo el mundo con él. O sea, eso también nos permite esa cercanía y también sentir que estamos cruzando ese portal y que con él o con ellos estamos descubriendo ese mundo. Y pues es un portal que básicamente podemos llevar con nosotros a donde sea, si tenemos el libro. Pues podemos estar donde sea, pero llegar a ese mundo. Y además de eso, además de tener la posibilidad de que el libro sea nuestro portal, el que nos permita cruzar para llegar a esos otros mundos, también me parece súper chévere eso que estabas diciendo, porque siento que también existe esa posibilidad de traer eso que vivimos allá al cruzar, al llegar a esos mundos, todas esas vivencias, traerlas a nuestro mundo, es decir, se quedan con nosotras y también nos aportan algo en nuestra visión del mundo, es decir, la transforman la forma en la que somos y estamos y vemos el mundo en el que habitamos. Entonces, esas experiencias, a pesar de que son en un mundo distinto al nuestro, no se quedan allá, sino que se quedan con nosotros y nos permiten transformar de alguna forma nuestro propio mundo al permitirnos tener otra visión. Bueno, yo creo que unos puntos ya como para terminar de hablar de esta categoría serían como muy importantes que aquí lo fantástico nunca entra en nuestro mundo, ¿no? Que ya María lo decía al principio, pero sí esa distinción es clara y es tajante. O sea, nosotros acá y lo otro allá, ¿no? Que también dice como que sea, estos libros también, estas categorías proponen ciertos tipos de relación con el otro y con lo otro, ¿no? Decía acá, eso está por allá, en otro lado, y nunca pasa acá, y eso es súper distinto y no puede entrar a este mundo, pero nosotros sí, eso genera pues cierta relación con lo otro, como ya hablamos, ¿no? De que es alguien que se introduce, que puede ser en cierto sentido un extranjero, que los demás van a ser guías, pero también esa relación un poco colonial en el sentido de yo vengo a salvarte a ti, porque tú estás mal, y tú no puedes básicamente salvarte a ti mismo, que en verdad es un poco problemática. Pero, por ejemplo, si vamos a otros tipos de fantasía, no sé, la de intrusión, por ejemplo, que no vamos a hablar ahorita, pero la de intrusión, que es más ya, por ejemplo, imaginándonos un fantasma, por ejemplo, que viene aquí y entra a nuestro mundo, es más como de terror, o sea, como de eso que está entrando puede ser peligroso para mí o me puede hacer daño o ¿sí? Puede como romper todas las leyes del mundo que yo conozco. Entonces, en ese sentido, lo otro también puede ser como una irrupción y verse como un peligro. ¿Y qué pasa cuando uno ve al otro como un peligro? Pues, básicamente, pues probablemente quieras destruirla, ¿no? Como, no sé, como en Drácula, que lo que quieren hacer con Drácula no es como, hey, ven, te hacemos parte de nuestro mundo. No, sino, pues ven y te ponemos una estaca en el corazón, ¿sí? Como bien distinto. Y también podría ser con la bruja, ¿no? Eso pasa con la bruja. La bruja quiere acabar con ese otro que entra, que son los Pevensie, porque pone en peligro pues la estructura de mundo que ella ha tratado de imponer en Narnia y que ha impuesto durante 100 años. Y de hecho, ahora que lo mencionas, es interesante porque la bruja es como una figura de intrusión en Narnia. Ella no hacía parte, pero ella básicamente se mete ahí en el sobrino del mago, otra vez volviendo a eso. Nos cuenta como el relato en el que, sí, como la creación de Narnia. Vemos esta figura, pero ella básicamente no hacía parte de ese mundo. Ella llega allá, pero sí, es una intrusión. Es una intrusión que luego va a querer matar a otra intrusión, ¿no? Y Ujú. entonces tiene que venir, y eso es el doble de interesante, porque entonces como que solo otra intrusión puede derrotar a la primera intrusión, o sea, es decir, que solo los Pevensie, que también son de otro mundo, pueden derrotar a esa bruja blanca que también es de otro mundo, ¿no? Ujú. O sea, los narnianos, sí, espero que se digan narnianos, eh, Sí. eh, pues están ahí y solo tienen que aceptar como eso, ¿no? O sea, es una intrusión no solo de salvación, sino también una intrusión de un mal que vino acá a imponernos sus normas, sus leyes y su manera de ver y vivir el mundo, y por eso vivimos en un invierno, no hemos vuelto a ver el sol ni te van a tener Navidad como en 100 años. Y de hecho también el mundo como tal, o sea, los personajes sí, pero también el mundo que en esta categoría es personaje también, el mundo también se ve afectado por eso, ¿no? O sea, dura
más de 100 años en invierno, ya cuando los Pevensie llegan y se empieza a recuperar esa esperanza, el mundo como tal también pues recibe las consecuencias de esto y pues el invierno se empieza a terminar, todo vuelve a florecer, o sea, es como ese mundo que también al ser personaje pues da evidencias de ese cambio. Y ese mundo se transforma y como de alguna manera cuando llega ese Salvador, pues como que se restaura, sí, como que vuelve a hacer eso que de alguna manera debería haber sido desde el principio, ¿no? Y que algo más nos quitó esa, sí, ese debimos ser de tal manera, debimos vivir alegres, debimos vivir pues, en una primavera eterna, pero pues al menos con rotación de estaciones de manera normal. Sí, como que el Salvador, los salvadores restablecen ese, así debió haber sido la historia. Venimos a corregirla, a sacar esa otra intrusión, eso otro, que vino, nos hizo daño y acabó como con, no sé, por ejemplo, el mundo que Aslan quería para nosotros. Claro, y a mí algo que me parece súper importante es que creo que ahí tendríamos que volver de nuevo al sobrino del mago para entender bien cómo es que la bruja blanca entra en Narnia, porque, bueno, en este libro lo que pasa es que el tío de Diggory tiene estos anillos, pero él nunca, o sea, nunca los ha utilizado porque él no quiere arriesgarse, porque todavía no sabe qué hay al otro lado, entonces básicamente manda a los niños a ver qué pasa. Tienen los dos anillos, el verde y el amarillo, uno es para ir, el otro es para regresar. Entonces los niños llegan y llegan a donde hay distintos lagos, que básicamente cada uno es como un portal y pues deciden explorar, o sea, ya que están ahí, pues, ¿por qué no? Y ellos se meten a uno y ahí es donde encuentran pues un lugar que básicamente está en ruinas, estaba como muy abandonado, es una ciudad pues abandonada y llegan a un lugar donde hay unas estatuas o lo que ellos creen que son unas estatuas gigantes, no tan gigantes pero sí grandes. Y hay como un aviso, hay un avisito no me acuerdo en cuál es el objeto en particular, pero hay un aviso que les dice como no lo hagan, o sea, no las Es despierten. una campana. Sí, algo así. Pero pues la tentación, ellos dicen, bueno, pues sí. Entonces el caso es que hacen todo lo contrario, o sea, todo lo que dicen como no lo hagas, lo hacen. Y ahí es cuando la despiertan. Ella estaba sumida en un sueño hace mucho tiempo y la despiertan, entonces ella dice, claro, o sea, ella se despierta y se va detrás de ellos, básicamente, y los persigue, o sea, se va tras ellos cuando ellos regresan, ellos obviamente se asustan, ella los persigue, llega al mundo, llega a la casa, casi que domina al tío de Diggory y vuelve a entrar. Y ahí cuando ellos vuelven a entrar, ya ellos llegan a Narnia, o sea, ya llegan cuando Aslan está creando Narnia. Entonces, ella no era parte de la creación de Narnia, simplemente ellos por entrar a otro mundo la despiertan, ella se va detrás de ellos, llega al mundo de los humanos, luego llega al mundo de Narnia y por eso es que presencia la creación y está ahí cuando todo pues es creado, pero ella nunca fue parte de ese mundo. Y en ese sentido, pues, pues demuestra como lo que estamos hablando de que es como se entra una doble intrusión porque los seres humanos tampoco son algo que deberían haber estado en Narnia. Entonces, pues los seres humanos, pues, repitiéndolo, como que toman también esa misión, adquieren esa misión entre, como dada por Aslan de salvar el mundo, ¿no? De restaurarlo cada vez que pues la bruja intente pues dañarlo o que algún otro mal intente, porque por culpa de dos niños humanos fue que la bruja llegó a Narnia y que el mal llegó a Narnia. Entonces, esa es como que lo que repetíamos, lo que decíamos, ¿no? Como que una intrusión tiene la responsabilidad de acabar con otra intrusión porque fue su culpa de que pues que esa intrusión llegara al mundo. Y en ese sentido, mencionar algo que Farah Mendelssohn dice, y es que la fantasía de Portal como que tiene una estructura muy similar o su estructura está muy influenciada por el relato bíblico de la salvación, ¿no? Entonces podemos ver como, pues al principio, pues primero está la creación, ¿no? Del mundo, pero segundo está como el pecado original y como ese pecado original como que de alguna manera tiene una profecía que dice que va a venir alguien que nos va a salvar y que va a restaurar el mundo a como ese mundo debía ser. Entonces ahí la única interpretación de mundo literal es la de la profecía, es la de Aslan, es la que nos dice Aslan y quién va a cuestionar a Aslan si es como pues, el creador del mundo, ¿no? Como que en este tipo de fantasía las autoridades que tienen el conocimiento, llámese libro, pergamino,
llámese mago viejito de 1000 años, llámese Dios, lo que sea, o sea, la autoridad es muy grande y lo que ellos nos dicen así es y nosotros lo seguimos, lo creemos y actuamos en conforme a eso. Sí, de acuerdo. Claro que algo también para rescatar que me parece importante es que, bueno, los personajes básicamente se ven obligados, o sea, los narnianos, a vivir en esa realidad, ¿no? Hasta que la profecía se cumpla. Pero ellos ahí también tienen la oportunidad de decidir entre el bien y el mal. O sea, siempre está esa batalla entre el bien y el mal, porque habían unos que decidieron irse con la bruja y otros que a pesar de estar en el invierno y todo decidieron seguir creyendo, como los castores, como pues el fauno que nos muestra como esta batalla interna entre el bien y el mal, como yo debería hacer esto pero no quiero y pues decide arriesgar su vida para salvar a Lucy. Entonces sí, es como aunque están de alguna forma obligados a vivir eso, pues también ahí pueden decidir y sí, como que eso nos muestra la parte también, no sé, como moral de los personajes. Y otra pregunta que podríamos hacernos como respecto a esta fantasía es, a este tipo de fantasías, ¿qué pasa cuando los personajes que cruzaron el portal vuelven a ese mundo primario, ¿no? A ese mundo del cual ellos pues son originalmente parte, por decirlo de algún modo? ¿Qué pasa ahí, no? Porque por lo general la historia de alguna manera se acaba cuando ellos vuelven y no los vemos mucho tiempo después. Bueno, como en las crónicas podemos ver a, no sé, a Lucy y a Edmund en El Viajero del Alba y como ya crecieron y a los cuatro los podemos ver en El Príncipe Caspian y así. Y sí, creo que en la película de Caspian, porque no me acuerdo si esto pasa en el libro, como que Edmund y Peter hablando como en Narnia éramos reyes y aquí básicamente tenemos que ir al colegio y entonces Ah, se sí. enfrentan con otros niños y es como, pues, o sea, yo soy un rey, ¿dónde está mi espada? Porque no puedo, debería estar haciendo cosas más importantes que esperando un tren que me lleve a ir a estudiar. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que cruzan el portal y luego vuelven a este mundo y ya no hay nada mágico? Sí, como que el viaje, la búsqueda que ellos hacen en este mundo les permite un crecimiento. O sea, realmente lo que decíamos hace un rato, no salen igual que como entraron. Pero claro, ahí eso nos muestra ciertos conflictos porque no pueden actuar aquí igual que como actuaban allá. Y de hecho también en El viajero del alba, al principio en la película vemos que Edmund de hecho tiene que usar como unos papeles falsos para poder pues presentarse y tratar de entrar y ser parte de pues de la guerra, poder luchar con ellos, pero no lo dejan por la edad. Y él dice como, no, pero ¿cómo así? O sea, yo era rey y todo, pero creo que eso va más allá, o sea, más allá como de las acciones, es el crecimiento interno que los personajes tienen. Pero también está como esa cuestión de, tal vez, o sea, como si yo, pues no sé, yo estaba en mi mundo primario y nunca me había cuestionado primero la existencia de otros mundos, ni idea, eso como yo creía que era esta la única realidad que existía, pero cuando ya crucé ese portal, ya conozco otro mundo que tal vez me gusta más, como, o tal vez, sí, como, ¿qué pasa con esa construcción de identidad del personaje como a partir de esos lugares? Porque uno puede quedar medio, pues no sé, de pronto medio dividido en uno, porque es como, pues yo soy de Narnia, pero también soy de acá, pero quiero estar en Narnia o quiero volver al mundo primario, o sea, como esa división, esa cuestión de dónde soy, a dónde pertenezco, de dónde realmente me siento bien, siento que soy, siento que y que pertenezco ahí, repito, como qué pasa con esa división, ¿no? Con esa búsqueda del personaje, yo quiero estar allá, pero no puedo, también, ¿no? Claro, no, y especialmente porque en Narnia ellos básicamente no deciden cuándo entrar. Ellos tienen que esperar a que algo pase y no sé, que alguien haga sonar el cuerno de Susan o que algo pase para que puedan volver a Narnia. Como que ese cruce del portal nunca es nunca es espontáneo, o sea, nunca es como que se aparezca aquí el portal y ahí lo voy a cruzar, ¿no? Porque cuando tú lo cruzas es porque tienes algo que ir a hacer a ese mundo. O sea, esos mundos Ujú. no te llaman literalmente solo para que vayas a conocerlos y te des un paseo y sepas que la magia existe en otros lugares. No Sí, solo. siempre hay una misión. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo regresar a ese mundo si yo quiera? Porque me marcó, porque me siento allá, porque siento que ese es mi verdadero lugar. ¿Qué pasa ahí con quién soy y cómo comprendo mi mundo? ¿Qué puede ser? Me puede ayudar a crecer, como dijo María, puede ayudarme a, sí, a crecer, no sé bien cómo decir, pero también puede ser algo muy frustrante,
y en parte muy triste, porque es como, no puedo volver. ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo sigue mi vida después de eso? Ahora todo está tan normal, ahora no. Y es algo que también pasa con la literatura infantil, ¿no? Los niños también tienen que acoplarse a que cuando están los papás, pues ya no podemos hacer todo lo que queramos, sino solo cuando no están, entonces ahí sí podemos ser reyes, princesas, matar dragones, montar dragones, montar un centauro, un unicornio. También pasa con Harry Potter, cuando Dumbledore no está, pues ellos tres terminan derrotando a Voldemort ahí en la piedra filosofal, pero después también porque no hay un adulto como que se dé cuenta. Pero pues cuando Dumbledore vuelve ya, pues bueno, vamos a clases otra vez. Por lo menos en la piedra filosofal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso, no? Yo no sé cómo, porque pues nunca me ha pasado, pues, que en verdad cruzo, o sea, sí cruzado portales con los libros, pero pues que en verdad me vaya a otra realidad, como no, pero ¿qué pasa con cómo se podría manejar esa frustración, no? Y creo que no es una pregunta que no sé si alguien nos la puede contestar. Toca aquí sacar a los personajes de los libros como en Crónicas de Tinta, pero no, porque eso sí sería cruzar un portal para ellos. Pero sí, cómo Sí, manejar esa frustración. No, eso se quedó allá y yo estoy acá. Y no podemos entrar en comunión cuando yo estoy acá, de este lado del portal. claro. Y ahora que mencionas el mundo de tinta, también pienso en todos los problemas que conlleva bueno, si tienes la opción de volver, decidir volver, pero de alguna forma eso también altera el curso de las cosas en ese mundo. Bueno, pero ya como cerrando la categoría de portal búsqueda, pues vamos a pasar a la otra categoría de este episodio, capítulo, que es la fantasía inmersiva. Y esa también se da en un mundo secundario, o sea, que no es nuestra realidad, pero aquí no hay ningún portal. O sea, cuando nosotros abrimos el libro, entramos de una a ese mundo. O sea, no vemos a nadie cruzar como un armario, caerse por un hoyo, de ir volando por las estrellas hasta nunca más. No, eso no pasa. Nosotros literal entramos a ese mundo de una, sin anestesia. Y entonces la gran diferencia es que aquí no hay un guía. O sea, acá no se nos presenta ese mundo, sino que acá tenemos que asumir de una vez en la primera línea del libro que ya estamos en otra realidad distinta a la nuestra y esa realidad en muchos casos no se nos va a explicar como con tantos detalles como en la de Portal. Porque aquí estamos con los personajes que ya viven de ese mundo, que son de ese mundo, y como pasa con nosotros, por ejemplo, para poner el ejemplo, un ser humano aquí en la Tierra no se va a poner a explicar ciertos funcionamientos que son pues como comunes a todos del mundo, ¿no? Entonces, no sé, uno no se va a exponerle a explicar a alguien que aquí el sol sale todos los días, uno solo lo ve que el sol sale todos los días, ¿no? O, sí, no, o sea, no sé, como uno no se va a poner a explicar su mundo a alguien más a menos de, si no, es que ni quiero un niño chiquito, bueno, no sé, María puede decirme, un niño chiquito sí puede preguntar por qué el sol sale todos los días, pero igual él lo ve, ¿no? O sea, es distinto. O sea, como que puede preguntarlo, pero pues igual el sol sale todos los días, el niño chiquito lo está viendo y punto, y no sé si como... Entonces, Sí, los personajes no nos van a explicar cómo funciona ese mundo, sino que nosotros tenemos que ir como construyendo el funcionamiento de ese mundo a partir de la lectura, a partir de lo que esos personajes nos pueden mostrar. Y por eso, por lo general, la narración pasa en una perspectiva de primera persona, en un personaje, y vemos es su visión del mundo. O sea, aquí no tenemos una visión global de Narnia, sino que tendríamos, no sé, la visión de Lucy de Narnia. Y eso ya nos reduce, porque tampoco vemos todo lo que está pasando en ese mundo, ¿no? Porque un narrador omnisciente, todopoderoso, nos puede contar lo que está pasando en el extremo de la Tierra Media más extremo, pero también en el otro extremo, y se sabe todo y puede hablarnos de todo, desde todas las criaturas. Pero si estamos desde la perspectiva de Frodo solito ahí, él es distinto. ¿Por qué? Porque podríamos de pronto solo conocer la comarca y no estar en Rivendell. Entonces, algo muy importante también de este tipo de mundos y este tipo de historias es que, aparte de asumirse que el lector conoce ese mundo fantástico, es también como para que podamos entenderlo de alguna manera, como, pues no sé, yo lo siento así, no sé, María me contradiga o los demás personas del mundo me contradigan, y es que se necesita un cierto tipo de conocimiento previo y eso también pasa en parte con la de portal, como cuando uno cruza el portal, uno sabe que uno está, que como uno ya medio sabe la estructura, ya sea porque se ha visto películas de aventuras o porque se ha leído más libros de portal o lo que sea, pero como esos conocimientos previos con los que llevamos esas lecturas, esas películas, esas historias,
como sea que las hayamos conocido, nos ayudan a dar forma a ese mundo y a comprenderlo. Porque sabemos como, bueno, esto es posible en este mundo, obvio, porque es otro mundo. ¿Por qué? Porque lo conocemos de otra parte de atrás de nosotros, por decirlo de algún modo, ¿no? De ese conocimiento que hemos ido formando a través de, y esas experiencias que hemos tenido a través de nuestra vida. Sí, eso que dices es súper importante porque ahí la posición del lector también obviamente es muy distinta a la de la categoría de portal, porque pues como tú lo dijiste, lo único a lo que tenemos acceso es a la visión del protagonista y a lo que es importante para él. O sea, se podría decir que más que estar inmersos en el mundo como tal, estamos es inmersos en el personaje que nos está narrando y en lo que para él es importante y cómo a partir de eso se va construyendo ese mundo. Entonces puede que en las primeras páginas nos hablen de un lugar o de un sistema de magia, pero no nos lo explican, sino muchísimas páginas después. O sea, nosotros como lectores vamos comprendiendo y nuestras preguntas en torno al funcionamiento de todo eso se van resolviendo a lo largo del libro, cuando para el protagonista esas cosas se vuelven importantes y por alguna u otra razón tiene que hablar al respecto con otros de los personajes. Pero no es como que nos lo expliquen, sino que por la trama misma, por lo que esté pasando, se vuelve necesario hablar al respecto. Entonces tú ahí vas entendiendo cómo pasa todo eso. Sí, y como un ejemplo de esta categoría, pues aparte del Silmarillion de Tolkien, que uno entra a ese mundo de una, pero también es el castillo ambulante de Diana Wynne Jones, que es también la película del estudio Ghibli, que se diferencian un poquito. Pero en el libro, o sea, como uno no le explican como el mundo de Sophie y de Hal, sino que uno entra a ese mundo de una, ¿no? Y hay referencias, hay muchísimas referencias a cuentos de hadas. O sea, yo me acuerdo que hay uno como que me interpreta hasta, se refieren a Howl como un barba azul. Y uno, pues o sea, en mi caso, pues si uno conoce cuentos de hadas, de alguna manera, porque se los vio en Caracol desde que era niño, o porque la Los leí, cuentos de los hermanos Grimm. o sea, como, de hecho creo que barba azul no es como de pejo, pero bueno, eso es para otra temporada, pero como uno no empieza a preguntarse como quién será Barba Azul, aunque puede pasar, si nadie escucha, pues la persona que está leyendo el libro no conoce quién es Barba Azul, pues puede pasar, pero como que esos detalles que te dan lo que hablábamos ahorita, esas lecturas que tú has tenido, las experiencias peras que tú has tenido, te sirven para comprender ese mundo. Y si uno sabe que en ese mundo hay un Barba Azul, uno dice, listo, esto es un mundo de cuento de hadas, esto ya puede tener magia, esto ya puede tener brujas, esto ya puede tener príncipes, reyes, de todo, o sea, criaturas fantásticas. Tú no te vas a quedar como en shock cuando aparezca Calcifer. Y eso también es una característica muy chévere de la Immersive, y es que acá no hay asombro ante lo mágico. Porque Claro, un personaje que viva lo mágico como su cotidianidad no se va a asombrar frente a eso. Somos nosotras las que, pues no sé, si uno ve a Calcifer en ese Dios santo, la fogata está hablando, uno puede decir como, oh, sí, o sea, si eso pasa aquí en mi chimenea en la casa, pues yo digo como que pánico. Como, bueno, digo como, tenemos que hablar con el fuego. Pero, pues Sophie, no, porque Sophie vive en ese mundo y en su mundo hay magia. Y eso hace parte de como su comprensión, de la comprensión de la realidad que ella tiene. Entonces ya no se va a asombrar frente a que le hablen de el mago Howl o de la bruja de, verdad, no sé cómo traducir Waze para que suene bien, pero que hay una bruja, o para ella tampoco es raro que lleguen y le hagan una maldición, porque esas son cosas. Entonces los personajes no reaccionan frente a la magia, sino que la viven, ¿no? sí, claro. Sí, o sea, sería extraño que ellos se mostraran asombrados al respecto porque hace parte de su cotidianidad. Es algo común que ellos ven, conviven con eso. Entonces, claro, si reaccionaran con asombro, ya no, o sea, ya saldría de lo que es cotidiano para ellos. Y pues pensando en eso, también me acuerdo mucho de Seis de Cuervos, es una lectura muy reciente, también es inmersión. Y algo que me parece interesante de ese libro es que cada capítulo nos lo cuenta un personaje distinto y siento que de alguna forma eso también ayuda a enriquecer esa comprensión que tenemos del mundo, se amplía la visión, porque claro, para cada personaje hay ciertas cosas más importantes, a pesar de que todos estén involucrados en la misma misión, todos tengan que hacer lo mismo, pues cada uno lo vive de una forma particular, cada uno tiene sus historias de vida, sus vivencias y los vamos conociendo a través de los distintos capítulos, pero eso también nos permite como tener una
visión más amplia, no solamente quedarnos en lo que un personaje ve del mundo y pues así mismo ir conociéndolo más, ir conociendo como el sistema de magia, todo eso. Entonces, esa estrategia como de narrar pues por distintos personajes me parece interesante. Sí, y además, a diferencia de la Portal, que también en la Portal uno sí se asombra, ¿no? Tú lo decías, que esa sensación de maravilla, no tenemos que estar como, oh wow, el fauno habló, oh wow, el león es un dios, oh wow, la bruja es un invierno en 100 años. Acá no, ¿no? Pero acá también, a diferencia de la Portal, uno puede preguntarse. Y acá en verdad, como esa, se genera una reflexión sobre por qué el mundo es de tal manera y por qué no es de tal manera y por qué yo soy así, porque no soy así y porque o cómo quiero ser. No, aquí el personaje ya puede de alguna manera sí decir, o sea, por ejemplo, Sophie no está tan, o sea, está condenada a la maldición, pues no condenada, no está mal, pues tiene la maldición, pero ella también de alguna manera como que podría ayudarse un poquito y no tomársela como soy una, porque es que ella la asume por completo. Ella empieza como yo soy una viejita y se pone bien, o sea, en verdad, o sea, como que se toma el papel en todo su ser en verdad. Y es como que empieza a caminar y empieza a pensar como una viejita. Y dice, claro, yo ahora puedo hacer ciertas cosas porque soy pues una anciana y todo el mundo me va a hacer caso, cosas así. Y eso también le permite como salir de esa idea de, no sé, como de yo no puedo hacer nada, estoy como reducida en mis posibilidades, tengo muy mala suerte porque soy la hija mayor de 3 hermanos, como que le ayuda un montón y puede cuestionarse, ¿no? Como, y puede cuestionar a los otros personajes sobre el mundo y puede actuar. Entonces, como cuando... no, es que es un spoiler muy grande. Pero, no sé, preguntarle a Hole como por qué saca slime verde cuando está en depresión, no sé, como que se comprende el mundo o hablar con Calcifer, ¿no? Y tratar de que le diga su secreto o cosas así. Eso lo ayuda como a que la comprensión de ese mundo, la interpretación de ese mundo no es única, sino que cada personaje puede pensarse su papel ahí, puede construir su propia vida en ese mundo y relacionarse con esa historia de ese mundo, valga la redundancia, de una manera específica y de Claro, una manera que genera, sí, como un ir y venir del mundo hacia mí, bueno, como una relación dialéctica en la que yo puedo dar forma a ese mundo a partir de lo que yo conozco, a partir de lo que yo siento, a partir de mis preguntas de él y puedo aportar a esa historia. No es como en la portal en la que yo básicamente tengo un papel y lo sigo y ya, acá no, acá yo puedo preguntarme, como por qué el sol sale todos los días o por qué tengo que volverme una ancianita, ¿no? O porque Howl es de tal forma, o porque Calcifer está ahí, ¿qué está pasando? Como que puedo preguntar y de esa manera generar interpretaciones de mundo y mi interpretación del mundo no es única. Así María es un mago en un mundo y yo soy, no sé, una granjera, pues vamos a tener primero cosas que nos preocupen muy distintas. Yo me estoy preocupando por el crecimiento del cultivo, no sé, y María anda por allá, yo no sé, depende de lo que hagan los magos en ese mundo, pero las hechiceras en el mundo, pero por ejemplo, no sé, está preocupada por darle clases a sus estudiantes, a sus pupilos de magia o algo así, o por salvar a tal reino de un dragón, mientras que sí son cosas muy distintas y cada personaje vive ese mundo de manera distinta. Y eso, pues yo no me he leído Seis de Cuervos, pero pues eso es lo que nos decía María, ¿no? Como cada personaje vive de una manera distinta ese mundo y lo interpreta de una manera y lo experimenta de una manera distinta. Y eso nos forma relaciones distintas, preguntas distintas. sí, y yo creo que eso también marca una diferencia clara entre portal y pues inmersión, porque ya no estamos pues en esta diferencia entre el bien y el mal y el destino que nos lleva a ese lugar, que hay una profecía, que vamos a cumplir esto, sino que aquí básicamente a partir de nuestras vivencias es que vamos construyendo ese destino, o sea, es por no, y somos nosotros, bueno, el protagonista, el que decide por qué va a ser eso, o sea, por qué va a ser un ladrón, pudiendo ser otra cosa, por qué decide ser un ladrón y por qué pues esa decisión es tomada a partir de sus experiencias de vida, ¿no? Entonces ahí también nos van contando y nos van mostrando todas esas reflexiones, otra vez volviendo a Seis de Cuervos. Nosotras empezamos, bueno, el lector se enfrenta con esta historia en un momento en que ya los protagonistas tienen como entre 16 y 18 años y ellos ya tienen su vida prácticamente construida, pero es ya casi que a la mitad del libro en adelante que tú empiezas a darte cuenta qué fue lo que los motivó a tomar esas decisiones y están todas esas experiencias de vida que motivan
pero no es por un destino establecido. De hecho, es por cosas que de alguna forma se podría decir que alteran el curso de la vida normal que ellos llevaban, ¿no? Como lo secuestraron y lo alejaron de sus papás, estafaron al hermano y el hermano se murió, sí, como cosas así que no se esperan y que los llevan pues a esas decisiones que ellos toman. Sí, también no están como atados a, bueno, pues tomando el ejemplo que tú das, como voy a ser ladrón toda la vida, tal vez me pregunte después, bueno, ¿y qué pasa si quiero cambiar, no? Ujú. Y si llega otra cosa que me pueda ayudar a cambiar o ya la puedo buscar yo, ¿no? O sea, que ver los personajes en verdad, pues viven en ese mundo, es como pues nosotros acá tratando de hacer una vida, ¿no? Entonces, como no sé, María y yo diciendo, bueno, vamos a salir refugio, como que los personajes también pueden tomar esas decisiones y tener sí agencia en su mundo, porque pues es su mundo, valga la redundancia, ya he dicho valga la redundancia como 5 veces, pero sí es su mundo y cuando uno vive en su mundo, pues uno actúa en ese mundo y uno lo piensa y uno cuestiona, no sé, el poder o uno cuestiona las injusticias o uno cuestiona mi vida sí, o cómo me siento o cómo veo el mundo. Y eso también está sujeto a transformaciones, a que hoy tengo 5 años, pero mañana tengo 20 y no veo el mundo de la misma manera que lo veía cuando era un niño. O tengo 50 o me pasó tal momento traumático, eso me lo cambió todo. Todo eso afecta a esa construcción de ese mundo y también como el lector se acerca a ese mundo. Porque hay muchas cosas también que, que no se nos cuentan nunca. Y eso también ayuda a construir el mundo porque eso le da como esa sensación de profundidad, ¿no? Eso pasa también en El Señor de los Anillos, que no se cuentan, no sé, Aragorn está contando la historia, creo que la cuenta la de Beren y Lúthien, pero no la escuchamos completa o sabemos que hay muchas más historias, no, como que se nos da la sensación, se crea la sensación de que hay muchas otras cosas que no conocemos, muchas otras historias están allá atrás y que le dan forma a ese mundo. Pero luego uno va a leer Silmarillion y dice, ah, bueno, sí, eso venía todo acá. Pero esa profundidad, eso como eso que se nos cuenta y eso que no se nos cuenta es igual de importante, porque ayudan como a darle consistencia a ese mundo. Como decimos, como bueno, si esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No es como se creó ayer a las 5 de la mañana, ¿no? Sino como se creó hace siglos y ese mundo tiene un funcionamiento. Y eso pues lo vamos como captando a medida que vamos leyendo. Y eso también lo diferencia de la Portal, porque en este tipo de narraciones, por lo general, no se nos cuenta como el hecho de encontrarnos con un mundo distinto al nuestro y salvarlo, sino que a veces, sí, como por lo general en estos mundos, se está perdiendo algo o se están perdiendo literalmente esos mundos, ¿no? Y se da como esa nostalgia de las cosas ya no son como eran antes, pero es distinto a lo que pasa en Narnia, porque ahí es como ahí se restaura a eso que debimos haber sido. Mientras que acá no, acá en verdad algo se está perdiendo y no lo podemos salvar, que creo que pues, el Señor de los Anillos también tiene muchísimo de portal, pero ahí hay una pérdida, ¿no? Ahí los elfos se van a ir y no hay nada que pueda hacer alguien para que se quede, bueno, Arwen se queda, pero es una decisión de ella, ¿no? Pero hay algo que se está perdiendo y con los elfos no solo se pierde pues los elfos, sino se pierde todo como, sí, como una historia, como una visión de ese mundo que ya no va a estar ahí porque ya vamos, que podemos guardar en la memoria, pero que tal vez se pierdan en algún momento esos pergaminos en los que los guardamos, el cuaderno de Bilbo y de Frodo puede quemarse en un incendio, o sea, como siempre hay ese sentimiento de algo se está perdiendo y no sabemos qué es, y nos duele que se vaya y nos da nostalgia porque no podemos volver a traer. Entonces, como para resumir, pues hoy vimos la fantasía de portal búsqueda y la fantasía inmersiva. En la de portal, pues primero hay un portal, el cual se debe cruzar para pasar a ese mundo secundario y se da una distinción muy clara entre mundo primario y mundo secundario, es decir, entre el mundo real, por decirlo de algún modo, o el mundo, ¿Qué conocemos? ajá, y también ese mundo primero en el que estaban esos personajes que luego van a cruzar, y ese mundo otro que es mágico al que pasan a través de un portal. También en relación con el conocimiento, pues es un conocimiento que no se debate porque hay un pasado muy, pues, muy establecido que en verdad dicta las cosas como son así y no pueden ser de otra manera y como que no se puede preguntar, pero ¿por qué no? Mientras que, por ejemplo, en la Immersive se puede cuestionar ese mundo, ¿no? Y los personajes se cuestionan por sus vidas, por el mundo, porque el mundo es así, porque no es así, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Puede haber transformación. Mientras que los personajes
En la de Portal primero, pues tienen un guía, siempre tienen figuras que los guían, que les van mostrando el mundo, que los introducen a ese mundo. Mientras que en el otro, pues estamos reducidos a la visión de un solo personaje y conocemos solo lo que, como María decía, lo que para él es importante. Entonces, por ejemplo, podemos pasar al lado de lo más mágico del mundo y al personaje no le importa, pues de malas para nosotros. Eso quedó allá velado, no lo vimos, está detrás de una cortina y quién sabe si lo vamos a ver o no. Mientras que en lo fantástico, si pasamos al lado de algo mágico, digo en la de Portal, si pasamos algo al lado de algo mágico, probablemente nos lo van a mostrar y vamos a quedar como wow, ¿no? Y eso también, ese sentimiento de asombro, de maravilla, también es muy importante en la de Portal. Y para eso se construyó un mundo muy lleno de detalles, que nos permita conocerlo, que nos lo describa, para que podamos verlo y sentir que viajamos a través de él. También en Portal podríamos hablar de la diferencia entre el bien y el mal y ese destino que de alguna forma es el que guía a los protagonistas a ese otro mundo. Y también de esa única interpretación, mientras que hay una interpretación para todos en la de Portal, mientras que en la inmersiva pues pueden haber pues varias interpretaciones según cada personaje y la forma de vida que tenga cada personaje. Y ya, por último, pues en la de Portal siempre hay una misión, siempre hay un destino. También podemos recordar esa pregunta por lo colonial, ¿no? Que nos hicimos, por qué pasa cuando necesitamos que alguien nos salve, que venga de afuera, pero también cuando hay como una intrusión que viene de afuera y que nos hizo daño y que nos tiene acá dominados. ¿Qué pasa con eso, no? Como también eso, cómo replica ciertas cosas que han pasado en nuestro mundo, ¿no? Para que digan que la fantasía luego no habla del mundo. Y como en la inmersiva, pues eso no es así, ¿no? Y como también se tiende a tener también un sentimiento muy nostálgico de algo se está perdiendo y qué vamos a hacer o qué se puede hacer o tal vez nada se puede hacer, ¿no? También. Y que lo fantástico es algo cotidiano. Entonces nunca vamos a asombrarnos como, oh, pasó un dragón. No, el dragón puede pasar todas las veces y pues si es algo que pasa todos los días, pues uno no se asombra, ¿no? Como acá nosotros nos asombramos con que el sol salga todos los días. Sí, y algo también es que en Portal el rol del lector es de compañía del protagonista, sí, está aprendiendo y descubriendo ese mundo con él, mientras que en Immersive está básicamente, se podría decir como, o como lo dice Farah, está como sentado en los hombros del protagonista, entonces tiene acceso solamente a sus ojos y a sus oídos, a lo que es importante para él. Entonces, pues bueno, creo que hoy por hoy podemos dejar acá. Faltan otras dos categorías, pero pues esas serán en el próximo episodio. Esperamos nos hayamos logrado explicar, que haya quedado un poquito claro lo que es la fantasía Portal y lo que es la fantasía inmersiva. Gracias por escucharnos, por estar acá con nosotras, por atreverse a cruzar el umbral. Los esperamos en el próximo capítulo. Y en esta ocasión, antes de irnos, nos gustaría preguntarles qué categoría les gusta más, la de portal o la de inmersión. Pueden contarnos en los comentarios de nuestra publicación de Instagram o en YouTube o pues en la plataforma que decidan. Y pues nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio para continuar hablando de las dos categorías que nos hicieron falta. ¡Chao! Chao. Noticias del refugio. Te esperamos en el próximo capítulo para hablar sobre las otras dos categorías propuestas por Farah. Atrévete a cruzar el umbral.